un análisis del paralelismo semiológico planteado por Burns en Elementos de Semiología en su libro La aventura semiológica. Lengua y habla. En primera instancia, delimitaremos el concepto del lenguaje. Este es un conjunto de signos con el que nos podemos comunicar socialmente. La lengua, por otro lado, es la parte social del lenguaje. No puede ser creada ni modificada por un solo individuo. Es necesario un acuerdo en conjunto. También se lo compara con un sistema de valores, ya que cuenta con un valor único y propio. El habla, en cambio, es un acto individual de cada ser humano, por medio del cual puede expresar sentimientos y pensamientos propios. Burns pone en duda las afirmaciones de Saussure. Para el autor, la lengua es un conjunto sistemático de las convenciones necesarias a la comunicación, indiferente a la materia de las señales que la componen. La lengua es a la vez el producto y el instrumento del habla. Nos encontramos ante una verdadera dialéctica, mientras que el habla representa a la parte puramente individual del lenguaje, el discurso. Es decir, no es posible la existencia de lengua sin habla y viceversa. Significado y significante. Cabe recalcar que estos dos términos conforman el signo. El significante constituye el plano de la expresión, es la parte psíquica, aquellas imágenes que reproducimos en nuestro cerebro de forma individual y lo decodificamos de distintas maneras. El concepto se materializa en el plano del contenido, es la parte realista, el concepto al cual le corresponden las ideas de la palabra al escuchar o pensar en algo. Sistema y sintagma. Ambos autores plantean su punto de vista ante esta dicotomía. Plano del sintagma. Es la combinación de dos ejes que corresponden a nuestra actividad mental y la lengua. Plano de relaciones asociativas. Por otra parte, fuera del discurso, las palabras que con algo asociativo en la memoria, sea por el sonido o el sentido, forman grupos de términos con relaciones entre sí diversas. Para Burns, el sintagma se presenta de forma concadenada, continua. También se considera como un grupo de signos funcionales en la que existe una relación con el habla. El plano sistemático es un plano de asociaciones que está ligado al sistema de la lengua. Denotación y connotación. Denotación es la forma primaria en la que se encuentra el significado literal de la palabra en el diccionario y que es de conocimiento común para todos. En cambio, la connotación es un sistema de expresión constituido por inferir sentido y significación a palabras, mensajes o imágenes. Ejemplos: inglés, español, japonés, italiano son algunas de las lenguas existentes a nivel mundial con signos y fonemas diversos, dependiendo de cada región o país, para que estos puedan tener una interacción comunicativa. En cada una de las lenguas a nivel mundial, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, ha generado un sinnúmero de neologismos adaptados al evento que estamos viviendo en la actualidad. Con la globalización, las palabras que se utilizan cobran vida a nivel mundial y se expanden sin importar la aprobación de la RAE. Entre algunas de las expresiones de cada lengua tenemos onnomi, que significa beber online, término con el que se le dice a beber en una videollamada en Japón. Otro ejemplo claro es coronavirus, el término con el que le conocemos a la enfermedad que el día de hoy nos amenaza. En el contexto de la pandemia, ver o escuchar a una persona tosiendo envía una señal de alerta a nuestro cerebro que interpretamos o relacionamos directamente con la enfermedad. De igual manera, se han colocado diversas señaléticas a nivel mundial, en lugares públicos como cines, centros comerciales, estaciones de bus, entre otros. Al percibir la imagen, el receptor la interpreta como distanciamiento social y, a su vez, el uso de mascarilla. Para que quede más claro, esta sería la señal acústica o visual. El significado sería acción y efecto de distanciar o distanciarse. En esta imagen podemos ver el texto claro de no te relajes, úsala, que sería el sintagma. El sistema aquí es la publicidad de protección con elementos visuales. El objeto que se utiliza es la mascarilla.
En el tiempo de pandemia, las clases pasaron a ser meramente virtuales y muchas veces los estudiantes y personas adultas, al tener la comodidad del hogar, no atienden o se distraen con actividades banales y personales. El ejemplo aquí, en denotación, un estudiante que está distraído o no atiende a las clases. En la connotación, el lenguaje coloquial, se la pasa cazando moscas. En conclusión, Burns analiza los elementos de la semiología como una expansión del signo dentro de la misma. Explica cómo funciona la estructura del lenguaje a partir del sintagma de la lingüística. En este punto, es posible decir que tanto para las sociedades como para el ser humano en general, es importante la presencia constante del lenguaje, un lenguaje que tiene dicotomías con funciones y significados diferentes, pero que se relacionan entre sí con paralelismos.